Ok, ya estamos. Bueno, pues muy buenas tardes, qué bueno que están acá. Hoy vamos a dar inicio a las sesiones académicas del año de Servicio de Ortopedia Mixta, con algunos cambios que algunos de ustedes saben. Pero retomando las actividades académicas, ya de hacer la costumbre de los miércoles de la mixta, de tener nuestras pláticas. Hoy vamos a iniciar con un excelente ponente, un excelente tema. La doctora Araceli Cabanillas, que ya ha venido con nosotros en 2 ocasiones previas a darnos resonancia magnética de hombro y de rodilla. Y habíamos quedado pendientes y pues, se nos cumplió, ¿no? el plazo de que ahora nos haga el favor de darnos el tema sobre resonancia magnética de columna. La doctora es radióloga, ella trabaja en el Hospital Mosel, y tiene una subespecialidad en musculoesquelético, resonancia. Entonces, vamos a iniciar hoy. Doctora, pues, muchísimas gracias nuevamente y adelante, bienvenida. Claro. Pues muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí en el hospital y sobre todo que la gente joven tenga deseos de aprender. Eso a mí me encanta porque a mí me gusta la enseñanza y sobre todo me gusta que los residentes aprendan. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra plática de resonancia de columna. Entonces, una de las cosas importantes es de que yo creo que ustedes en la consulta ven demasiados pacientes que sufren o padecen de la columna. Y una de las, en este artículo menciona que la patología de columna empieza desde edades muy tempranas. Yo me quedé sorprendida de este artículo, que es del 2010, en donde maneja que la enfermedad discogénica, se hizo un estudio en pacientes escandinavos y se demostró que a los 13 años el 21% de la población tiene enfermedad discogénica. A los 15 años sube al 31%. Y a los 18 años el 42%. Prácticamente la mitad de los jóvenes que estudiaron tienen enfermedad discogénica. En otro estudio se estudiaron pacientes entre 20 y 22 años y se encontró que había degeneración discal grado 3 en el 47% de esa población. Estamos hablando de jovencitos menores de 25 años. Los cambios degenerativos con la edad, el 100% de la población vamos a tener, es el pago que nosotros tenemos que dar por estar vivos y tener la bipedestación. Las manifestaciones clínicas son muy frecuentes, hay dolor de espalda, de cuello, ciática, etcétera, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, y va a prevalecer mientras más pasa el tiempo en que está uno en la Tierra, pues obviamente aparecen los cambios degenerativos en la columna. ¿No quieres? ¿Será que se cambia? Yo creo que es la compu, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, actualmente el dolor lumbar es el problema número 1 que enfrenta la fuerza laboral en Estados Unidos. Es la segunda causa de días de trabajo perdidos y es la causa principal de discapacidad entre las edades de 19 y 45 años, asociado a una de las principales causas de lesiones profesionales. 8 de cada 10 personas tienen dolor de espalda en algún momento de su vida. El dolor de espalda es más probable que ocurra entre las edades de entre 30 y 50 años, que es el periodo más productivo de la vida de la mayoría de las personas. La mayoría de los episodios de dolor son autolimitados, sin importar tratamiento se resolverán. Sin embargo, pueden convertirse en dolor crónico o incapacitante, que en muchas ocasiones termina con la cirugía. Hay muchas causas de dolor. Aquí la vamos a dividir en 2 grandes grupos, las causas mecánicas, las causas no mecánicas. Dentro de las causas mecánicas, que es el 97%, tenemos el esguince o extensión de las partes blandas, el dolor facetario, la patología discal, la hernia, la estenosis del canal, fracturas osteoporóticas, etc. Dentro de las no mecánicas, la espondiloartropatía inflamatoria, tumores vertebrales, infección vertebral, e incluso hay algunas que son pélvicas,
que no tiene nada que ver con mecánico y no mecánico, la patología que tiene que ver con abdomen, también puede ocasionar como dolor reflejo, dolor en la columna. Entonces, tenemos varios escenarios, 4, cómo se va a presentar esta patología del dolor de columna. 1 puede ser dolor agudo inespecífico, que suele resolverse espontáneamente entre 6 y 8 semanas. Puede haber un dolor crónico sin signos de alarma. Vamos a hablar de signos de alarma cuando el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, pérdida del control de esfínteres, una neoplasia diagnosticada. Eso habla de signos de alarma y generalmente relacionado con cambios degenerativos. Otro escenario es que haya dolor lumbar asociado a ciática, generalmente secundario a desplazamiento discal. Y el cuarto es un dolor con signos de alarma y o déficit neurológico con sospecha de patología tumoral, infecciosa o inflamatoria. Entonces, acuérdense que antes de hacer cualquier estudio de resonancia, siempre debemos de contar con un estudio de radiografía simple. Esto nos va a ayudar, sobre todo cuando el paciente tiene antecedente de trauma, cuando hay un paciente que ya tiene diagnóstico de osteoporosis, cuando los pacientes adultos mayores de 70 años y en anomalías óseas congénitas. ¿Por qué en toda esta patología nosotros vamos a preferir la placa simple? Porque las estructuras óseas son mejor valoradas con los rayos X, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la resonancia magnética? Una es que es multiplanar. La otra es que vamos a ver todas las estructuras con alto contraste de los tejidos blandos. Vamos a poder ver bien los nervios, los discos, la médula, vamos a tener una información morfológica correcta, vamos a ver las alteraciones bioquímicas de la unidad anatomofuncional. Entonces ya vimos que en las clases pasadas que la resonancia magnética se adquiere, las imágenes se van a adquirir como esta, con ruido. El paciente entra en una posición muy cómoda. La condición es que el paciente no tenga claustrofobia para que pueda hacerse el estudio sin sedación. En caso de que el paciente sea claustrofóbico, pues obviamente el paciente va a ser sedado para que sea tranquilo el estudio. Y nada más es estar inmóvil ahí unos 35-40 minutos, que es lo que dura más o menos el estudio. Vamos a hablar entonces de la unidad anatomofuncional de la columna vertebral. Lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta plática es a reconocer sobre todo la anatomía. Si ustedes saben la anatomía, pueden deducir la patología, la fisiopatología y todo lo demás. Entonces, esta va a ser el propósito de esta plática. La unidad anatomofuncional de la columna vertebral son dos cuerpos vertebrales contiguos, como estamos viendo aquí, por ejemplo, un disco intervertebral y las dos carillas articulares, una superior y una inferior. Esto es la unidad anatomofuncional. ¿Quién es residente de primer año? ¿Sí? Ok. Residente de primer año. ¿Para qué sirven las facetas? Las facetas articulares. ¿Un paciente de segundo? ¿Alguien ahí de segundo año? ¿No? ¿Allá? ¿Sí? ¿De segundo? ¿Para qué sirven las facetas articulares? Sirve para articular una articulación. Bueno, ¿y cuál es la función más importante de las facetas? Permitir un deslizamiento, o sea, evitar que haya roce entre las. ¿Quién es más desde segundo? ¿No? ¿De tercero? ¿Quién está de tercero? ¿No? ¿De cuarto? ¿Doctora? Pues, bueno, ayudan como articulación, ayudan a la movilidad, ¿no? Al equilibrio también de la columna. Eso es. Eso es. Eso es. La principal función es para la flexión de la columna, es la que la va a mantener en su lugar aunque el paciente se flexione. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que comprende para que la columna pueda estar en su posición
y todo pueda marchar de manera correcta, tenemos que valorar todas las estructuras que ahí están en esta unidad anatomofuncional. ¿Quién vive aquí atrás de los cuerpos vertebrales? Aquí pegadito a los cuerpos vertebrales, que le va a dar la estabilidad posterior. Fíjense cómo en resonancia magnética el ligamento es delgadito, casi imperceptible. Si yo lo quisiera ver, realmente no se ve, es imperceptible, a menos que esté engrosado. ¿Ok? ¿Quién vive adelante? Así es. Aquí vemos una asimetría en el grosor de los ligamentos longitudinal posterior y el anterior sí lo podemos ver. Entonces, esto nos va ayudando a saber por qué las hernias son más frecuentes en la región posterior. Ok. Si nosotros nos fijamos, el núcleo pulposo es discretamente asimétrico. El núcleo pulposo tiene tendencia a estar posterior. Si nosotros vemos, ¿qué es esto que estoy señalando aquí? Forma parte del disco intervertebral. Pero ¿qué es esta parte del disco? Acá. El anillo fibroso. Fíjense cómo es más compacto y más grueso adelante. Si se fijan aquí, a comparación de acá, esto es por anatomía. Entonces, el núcleo pulposo está discretamente desplazado hacia atrás, el anillo fibroso es más fuerte adelante, las fibras de colágeno son más compactas y más gruesas adelante que atrás. Y en la parte posterior, ¿qué tenemos aquí? Está protegido por las facetas articulares, por las láminas. ¿Qué es esto? El saco. El saco. ¿Cuál es la estructura más importante del saco dural? La médula, ¿hasta dónde termina más o menos? Hasta L2, puede ser, en algunos pacientes por lo regular termina a nivel de T12-L1, ¿verdad? Pero puede llegar de manera normal hasta L2. Ok. Y tenemos aquí las facetas, que ya vimos para qué sirven las facetas articulares. Las facetas articulares son verdaderas articulaciones. Si son verdaderas articulaciones, tienen forzosamente que tener cartílago. El cartílago articular muchas veces lo confunden con hidrartrosis. No, es el cartílago articular que brilla en estas imágenes de T2. Es cartílago articular porque es una articulación verdadera. Está fuertemente unida por la cápsula posterior en la región de atrás, pero adelante, ¿tiene o no tiene cápsula? ¿Quién dijo sí? 0. No tiene cápsula articular adelante. Entonces, ¿quién es quien protege a la articulación? Únicamente tiene membrana sinovial, pero hay alguien que protege. ¿Quién es el que está aquí? Termina en amarillo. El ligamento amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que está uniendo el ligamento amarillo? Las dos facetas. Las dos láminas. Trae dos capas. Trae una capa externa y una capa interna. Exacto. Entonces, fíjense, ya sabemos algo. Ya podemos saber por qué un quiste facetario es muy probable que tenga una herniación hacia el conducto intrarraquídeo, porque no tiene cápsula articular hacia adelante, solamente está protegido por el ligamento amarillo. Entonces, el ligamento amarillo prácticamente debería ser más parte de las facetas que del conducto. Por esa razón, ¿ok? Entonces, acuérdense que todos los ligamentos están inervados, todos los ligamentos. Y aquí tenemos 3 ligamentos importantes: el ligamento longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento amarillo. Simplemente con tener esguince de estos ligamentos, la columna va a doler. A veces cuando interpretamos radiografías o resonancias donde no se ve el esguince del ligamento o solamente vemos engrosamiento del ligamento amarillo, el médico dice, bueno, pues no tiene nada el paciente, se hace. ¿Por qué se queja, no? Seguramente la dejó el marido y por eso llora, ¿no? Los ligamentos duelen. Si ustedes alguna vez han tenido un esguince de tobillo, de rodilla, donde haya afección de un ligamento, duele. Incluso, por ejemplo, el colateral medial, cuando tiene un esguince grado 1, parece fractura del menisco, el dolor que da. Entonces, cuando el paciente solamente tenga hipertrofia, esguince ligamentario, podemos saber que ese paciente tiene dolor en la columna. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Creo que este no funciona muy bien. ¿Será que la está jalando del USB? Del USB. Si hacemos una pausa y la pasamos a la compu. No. Pues. Bueno.
Ok. Ok, de las cosas importantes que quiero que en esta plática se mencione son todas estas cosas que vamos a ver aquí. Entonces ya vimos el ligamento longitudinal posterior. Fíjense en la morfología de los cuerpos vertebrales. ¿Qué morfología tienen en la parte posterior? ¿Son cuadrados los cuerpos vertebrales? No, no son cuadrados. Si ustedes ven los cuerpos vertebrales cuadrados, tienen patología. Una de esas patologías puede ser una espondilitis anquilosante, puede ser una enfermedad de Payet, puede ser una osteodistrofia renal con hiperparatiroidismo. Entonces, los cuerpos vertebrales tienen esta pequeña hendidura aquí. ¿Y quién entra a través de esta escotadura pequeñita que tienen los cuerpos vertebrales? Eso, el complejo venoso entra por aquí. Perfecto. Entonces, fíjense cómo el cuerpo vertebral en ningún momento es cuadrado. Tiene una concavidad aquí, tiene una concavidad adelante, y las facetas articulares no son planas. Los platillos vertebrales no son planos. También tienen esta concavidad. ¿Para qué? Para darle nacimiento al platillo vertebral cartilaginoso. Hay uno fibroso, que es donde se insertan estas fibras del anillo fibroso, se va a insertar directamente en el hueso, en la parte de adelante. Con las fibras de Sharpie aquí se insertan. Entonces este es el platillo cartilaginoso. Fíjense la inervación que tiene el cuerpo vertebral. Todo es en la periferia. Todo esto que está pintado de amarillo son las estructuras nerviosas. Fíjense cómo la parte posterior es la más inervada. Entonces, cuando tiene una protrusión, una extrusión, cualquier hernia de disco, cualquier cambio en la irregularidad de los platillos terminales, estamos justo donde están todas estas terminaciones nerviosas. Entonces, los cambios Modic duelen, los esguinces ligamentarios duelen y las hernias duelen. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante, que vean cómo el disco, a pesar de que no es vascularizado, sí está inervado en la periferia y por eso duele. ¿Ok? El canal en todos sus segmentos siempre tiene un mismo diámetro, no varía. Si nosotros vemos variación en el diámetro, en el calibre del canal, estamos hablando de estenosis del canal y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a clasificar. Entonces, los cuerpos vertebrales, ya los revisamos, ya quedamos que no son cuadrados, tienen una concavidad pequeñita. Ya vimos que las facetas, los platillos vertebrales tampoco son planos, sino son discretamente cóncavos. Y el núcleo pulposo, con la edad, hace esta hendidura nuclear, que se considera normal después de la segunda década de la vida. Se hace más compacto el colágeno y por eso es que se ve esta hendidura. Y es normal, así es como vemos los discos en resonancia, siempre brillantes en T2 por su contenido de agua. ¿Ok? Y volvemos a ver que el platillo, al no ser cuadrado, en un corte axial siempre vamos a tener esta concavidad. Esta es una imagen bonita que nos debemos de grabar, porque cada que nosotros tengamos un abombamiento, debemos de recordar cómo debe de ser la morfología del cuerpo vertebral en la parte posterior, y cuando tengamos un abombamiento lo vamos a poder diagnosticar fácilmente. Fíjense cómo el disco, cuando el disco está bien hidratado, que no tiene nada de degeneración, si yo hago un corte aquí, el anillo fibroso es toda la periferia, todo esto negro que estamos viendo aquí es el anillo fibroso denso y el núcleo pulposo en el centro. Con el paso de los años, así es cuando nosotros vemos un disco que está parcialmente deshidratado, estamos justo en el nivel, pero el núcleo pulposo ha desaparecido. Prácticamente todo es tejido fibrocartilaginoso, ¿ok? Con menos contenido de agua. El anillo fibroso es el asiento de microtraumatismo y de microfisuras que pueden producir la exteriorización del núcleo. Entonces, aquí vemos cómo las fibras están normales, el núcleo pulposo en el centro, y se van haciendo fracturas radiales hasta que interesa todo el grosor de las fibras y vamos a tener las hernias discales que protruyen. Vamos a hablar de hernia discal en 4 situaciones diferentes. Una, ya podemos nosotros decir que hay una hernia cuando el disco hay fisuras intranucleares o fisuras del anillo y se abomba. Este abombamiento puede ser de 2 maneras, un abombamiento simétrico o puede ser un abombamiento asimétrico. Y vamos a decir que hay una protrusión difusa de este disco. Vamos a verlo en imagen.
Entonces, cuando nosotros vemos, esto prácticamente lo puedo seguir yo con una línea, y cuando tenemos un abombamiento, vamos a ver esta saliente. Ya estamos hablando de un abombamiento discal. Si nosotros recordamos cómo es la morfología del disco, nosotros al sobreponer el disco abombado, va a salir de estos bordes. Esto es un abombamiento discal y aquí lo vemos en una imagen de resonancia, como se hace solamente redondo, pero pierde completamente la concavidad que había aquí atrás. Es un abombamiento difuso, nada más. A veces este disco, ya vimos que puede tener una protrusión asimétrica. Si se fijan, aquí se fue un poquito más del lado derecho que del lado izquierdo. Este paciente además tiene un quiste sinovial, que ahorita lo vamos, que más adelante lo vamos a ver, pero lo que quiero es que vean el abombamiento difuso asimétrico. Los abombamientos pueden incluso estar relacionados con desgarro posterior del anillo fibroso. Cuando nosotros tenemos un desgarro posterior o un desgarro que llega hasta la superficie donde se va a conectar con el saco dural, puede haber liberación del material que hay en el disco. Todo ese tejido, ¿sí, doctor? Los proteoglicanos. Cuando hay salida de estos proteoglicanos hacia el conducto raquídeo, van a ocasionar radiculopatía bioquímica. Entonces, puede ser que nosotros encontremos un abombamiento mínimo, incluso menor que este, pero si hay un desgarro radial del disco, el paciente puede tener una radiculopatía bien marcada con dermatoma y todo, y puede ser solamente por cambios bioquímicos. Se irritan las raíces. ¿Por qué las raíces? ¿Por qué la patología es más común en la columna lumbar que en la cervical o en la dorsal? ¿Por qué da más síntomas? Si arriba tenemos médula y todo eso, ¿por qué da más síntomas abajo que arriba? Es una zona de carga. O sea, la distribución de las fuerzas axiales que pasan por la columna vertebral, la que genera mayor fuerza en cuanto a su sistema vectorial, pues es la zona lumbar. Exacto. O sea, si vamos a un modelo de Fischer o en cuanto a los principios mecánicos de distribuciones de carga del raquis, lo va a generar por abajo de T8, T10, ahí es donde va a haber mayor, el vector se va a abrir más, va a ser un vector más grande. Entonces la distribución de carga la va a hacer generalmente cuando el bípedo está en una posición estática, digamos la carga te la va a tolerar, pero si tú lo pones en movimiento va a aumentar esa carga o esa transición hacia la pelvis y por eso te puede dar todo ese tipo de sintomatología. Eso es. Ahora fíjense otra del conocimiento de anatomía. La médula y hasta el cono medular está protegido por las 3 capas de la meninge. Cuando entra al saco dural, únicamente quien cubre las raíces es la pía. Entonces, eso las hace vulnerables. Al haber cualquier sustancia anormal dentro del conducto, va a ocasionar irritación de las raíces. Entonces, por eso es que es también más común, aunque tengamos una hernia gigantesca en la cervical o lumbar, al estar protegida la médula por esas capas fuertes, dan menos sintomatología que incluso con un pequeño desgarro pueda tener bastante sintomatología el paciente. Sí, como ortopedistas nosotros tenemos una cosa así como curiosa, ¿no? En la consulta dice chiquita pero picosa. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque tan solo el hecho de que rompe el anillo fibroso y oblitere el conducto de salida de la raíz, bueno, hace el doble efecto, el bioquímico y el mecánico, pero aquí va a perdurar más el bioquímico, aunque sea la hernia muy pequeña, y a veces tú tienes hernias mucho más grandes, más gigantes, y no tienes, quizá tenga un dolor muy, muy leve o ligero, pero no como estas son quirúrgicas, porque como duelen, ¿no? El paciente casi cae déficit neurológico. Así es. Entonces, anoten ahí que cuando el tamaño de la hernia no tiene que ver con la sintomatología del paciente. ¿Sí? A veces sí son las grandes excursiones, el paciente sí tiene molestia, pero no como a veces estos que vienen un grito de dolor. Así les dice usted, chiquita pero picosa. Chiquita pero picosa, eso vamos a poner en la descripción ahora. Ok. Pase su imagen ahí la agregaríamos porque si es central, si es ahí vamos. Entonces, fíjense, las hernias por lo regular, ¿qué localización van a tener?
Ahorita en una diapositiva más adelante, la doctora se adelantó. Entonces, ¿qué localización vamos a tener en cuanto al posicionamiento de la hernia? Pueden ser centrales, pueden ser parasagital, pueden ser foraminales o extraforaminales. Por lo regular, la mayoría de las hernias son parasagitales. ¿Por qué? Porque aquí el ligamento longitudinal posterior evita que la hernia se haga completamente posterocentral. Sí se puede, pero lo más común es que las hernias sean parasagitales. Fíjense, cuando hay un desgarro radial, esto es lo que va a pasar. Irrita obviamente el componente vascular que está llegando ahí, manda a la terminal nerviosa que algo está pasando, manda el dolor y obviamente si hay salida de este material va a irritar las raíces y a todo el ganglio y etcétera, es un dolor tremendo, ¿verdad? Ok, vamos con la protrusión. La protrusión es una hernia en donde la base es más amplia que lo que se sale. A eso le vamos a llamar protrusión. Cuando el disco va a salirse va a desgarrar el anillo o lo va a lumbar y su base es mucho más grande de que lo que se va a salir. A eso le vamos a llamar protrusión discal. Y aquí tenemos un ejemplo de protrusión. En este caso, doctora, ¿qué tipo de protrusión es la que tenemos ahí? Señalada con la flechita. Esta. La tenemos con un grado 1. Bueno, ¿y qué localización tiene? Central. Central. Fíjese, es central. A veces no puede producir tanto dolor, puede ser menos que cuando, bueno, eso es. Entonces tenemos aquí una protrusión central. Vemos que la base es más amplia de lo que se sale. La hernia viene desde aquí hasta acá, ¿sí lo ven? Y se sale, pues a lo mejor un poquito más de la mitad, pero no alcanza a tener el mismo diámetro de la base. ¿Ok? Esta va a ser una protrusión. La protrusión también puede tener, esta es una protrusión discretamente parasagital izquierda. Las raíces, si es que llega a tener contacto con ellas, puede ser que las irrite o que no las irrite, o por compresión extrínseca de sintomatología o no. Te da dolor discógeno, no te da radiculopatía. Entonces el paciente te llega con un dolor bajo de espalda. Nada más. Nada más. Eso es una lumbalgia localizada. Dolor discógeno. Eso es, perfecto. Vamos con la que sigue. Aquí tenemos otro ejemplo de una protrusión. La base es más grande de lo que se sale. Esta también es posterocentral parasagital izquierda. ¿Sí? Aquí obviamente las raíces que van a salir seguramente están comprometidas, ¿verdad? La protrusión también puede tener una base amplia. Cuando estas hernias son de base amplia, a veces obliteran de manera parcial los neuroforámenes. Entonces a veces estas por lo regular son más sintomáticas que las anteriores cuando son de base muy amplia. En este caso tenemos otra hernia de base amplia que se va un poquito más hacia el lado derecho. Las raíces aquí están con un poco de compresión extrínseca, pero la hernia lo que más afecta es la amplitud del foramen del lado derecho. Aquí está obliterado por completo el foramen derecho. ¿Ok? Aquí tenemos otra, ¿a qué le vamos a llamar extrusión? Mi residente de segundo, ¿a qué le vamos a llamar extrusión? ¿Acá? Exacto, eso es una extrusión. Cuando tenemos una base muy pequeñita y es más lo que se sale, es un disco extruido. Esto lo vamos a ver en el plano axial y en el plano sagital. Siempre que ustedes vean que la hernia migra un poquitito por debajo de la plataforma inferior o por arriba de la superior, también podemos llamar extrusión, aunque aquí no veamos tan grande la base. El simple hecho de salirse de estos márgenes del cuerpo vertebral le vamos a llamar extrusión discal. Y aquí tenemos una gran extrusión, incluso con desplazamiento posterolateral izquierdo del saco. Fíjense todo lo que se sale y la base es un poco más pequeño de lo que se está saliendo. Y aquí en el plano sagital, fíjense cómo tiene discreta migración cefálica y caudal. A veces solamente tienen caudal, a veces solamente cefálica. En este caso tienen las dos. Y aquí tenemos otro ejemplo de otra protrusión, que es posterocentral. La base es un poco más pequeña de lo que se sale.
Entonces esto ocasiona dolor discogénico cuando son posterocentrales por lo regular. O te pueden llegar pacientes que te pueden hacer otro tipo de síndromes, porque como bajan todas las raíces del cono, Ajá. entonces te pueden dar síndromes en silla de montar, o se esté instalando un cuadro de un síndrome de caballo aquí o de cola de caballo. ¿Ya? Ok. A pesar de que, digamos, no te invada el 100%, pero por el efecto mecánico compresivo del desplazamiento y te lo está reteniendo el ligamento amarillo con la carilla articular, entonces ese efecto, si vemos la presión hidráulica del saco tecal, entonces te puede generar esa sintomatología. Por eso es muy importante que los residentes, cuando vean este tipo de imagen, hagan esa exploración neurológica y descartar esas dos entidades. O pueden traer nada más dolor discógeno. Eso es. Cuando es dolor discógeno, no le dan tratamiento quirúrgico. Sí, va a depender de acuerdo a criterios universales que ya están escritos en la literatura. Okay. Pero cuando tiene ya más un síndrome bien establecido, ¿esos van más rápido al quirófano o igual se les da? La cauda, si esa ya se instala como tal el cuadro, entonces esa es la urgencia real. Okay. Ya la tienes que meter a quirófano para hacer la descompresión y tienes que internarlo con esteroides por el efecto que está condicionando en las raíces nerviosas. Eso es. Nunca le dan el beneficio de que en 3 meses la hernia se reduce y solito se va a quitar y todo eso. No. Los cirujanos no. No. Ok. Bueno, ok. Los radiólogos sí le dan más tiempo. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a ver cuando el disco ya se extruyó y aparte hay un pedazo de fragmento, vamos a decir que hay una extrusión con fragmento libre. Siempre que esté contenido y que haya continuidad entre el que le está dando origen y la extrusión, siempre vamos a hablar solamente de extrusión. No podemos decir de fragmento libre, secuestrado, etc. ¿Okay? Porque hay continuidad. En este caso ya hablábamos de que la migración puede ser podálica o cefálica. ¿Okay? Y aquí solamente esto es lo que pasa. Fíjese hasta dónde está llegando, prácticamente a la plataforma superior de L5, aquí la extrusión con migración cefálica. Y en este caso hay un secuestro, hay un fragmento libre, vemos dónde el sitio que dio origen a la hernia, y fíjense hasta dónde está el pedazo de fragmento. A veces puede ser que se introduzca entre las raíces, y eso, al estar dentro de las raíces, el líquido y todo lo que está ahí, manda señal al cerebro de que hay un cuerpo extraño, y es un dolor tremendo, y lo que puede ocasionar incluso alteración en causando, se me fue el nombre, capsulitis adhesiva por la irritación de las raíces, porque lo reconoce como un cuerpo extraño. Entonces, a manera de resumen, el abombamiento, cuando es mayor de 90 grados, ya vimos que había sido, que puede ser difuso, multidireccional, o puede ser segmentario, asimétrico. Aquí, ¿qué tenemos, doctor? ¿Qué tenemos en esta imagen? ¿Ah? Una protrusión, acá. Una protrusión. ¿Y aquí? Eso, muy bien. Entonces, esta es la imagen donde vamos a ver cuando las hernias son centrales, parasagitales, foraminales y extraforaminales. ¿Sí? Este es lo mismo, de la localización de las hernias. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Cuando hay una hernia foraminal, puede comprimir una rama en el agujero de conjunción, incluso puede llegar, si es un poquito más de base más amplia, puede ser que contacte el ganglio dorsal de la raíz. Cuando hay una hernia lateral, igual puede, sobre todo las raíces de la cauda equina que estén adyacentes a esta hernia de disco, y las centrales, por lo regular, pueden comprimir todas las ramas, o puede que no comprima ninguna, como ya lo había mencionado el doctor. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquitito de la estenosis del canal. Por lo regular, las estenosis del canal son degenerativas, son multifactoriales. ¿A qué le vamos a llamar que sean multifactoriales? Doctor, ¿cuáles serían las causas de un canal lumbar estrecho o un segmento lumbar estrecho? Causas degenerativas. Causas degenerativas. Y específicamente, ya viendo la unidad anatomofuncional de la columna, ¿qué estructuras son las que pueden, en conjunto,
o aislada causa un canal lumbar estrecho. Pues sería un disco intervertebral. Puede ser el disco, ¿qué más? Un ligamento amarillo. Puede ser el ligamento amarillo, ajá. Las facetas. Las facetas, perfecto. Pues ya vimos la unidad anatomoffuncional y ya sabemos que vive ahí, ya sabemos quién puede ocasionar canal lumbar estrecho. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificarla como leve cuando hay disminución de un eje. El canal lumbar estrecho por lo regular lo van a sacar mejor en radiografía simple, midiendo la distancia interpedicular para sacar el diámetro lateral y en resonancia sí el diámetro anteroposterior. Cuando tenemos solamente la disminución de uno de los ejes, vamos a decir que hay un canal estrecho leve, moderado cuando están disminuidos el diámetro de los dos ejes y severo cuando veamos que hay compromiso radicular. ¿Aquí habrá compromiso radicular o no? ¿Sí o no? Sí, Pues ahí ya saldrían. no se ve nada, ¿no? No se ve ni el líquido cefalorraquídeo, no se ve nada. Lo único que brilla son las facetas. Ahora vamos a ver qué es lo que está ocasionando el canal lumbar estrecho. ¿El disco está normal, tiene la concavidad que debe de tener? No, hay un abombamiento discal. ¿Las facetas tienen morfología normal o están hipertróficas? Tienen deformidad. Están deformes y están hipertróficas. El ligamento amarillo es delgadito, bonito, como lo habíamos visto en las anteriores. No, está calcificado, dice el doctor, ¿no? Fíjense, es una estenosis concéntrica. Tenemos disco, tenemos facetas, tenemos ligamento amarillo, prácticamente no hay espacio. Todo el conducto está estenosado. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Al tener también participando al disco, vamos a ver que el foramen puede ser también que esté disminuido. La estenosis del canal puede ser a nivel del canal, vamos a decir que hay una estenosis de canal, puede ser a nivel del receso, de los recesos laterales, que incluso a veces el canal tiene amplitud normal, pero los recesos están comprometidos, y la estenosis foraminal. Esos son los tres tipos de estenosis que ocasionan o que están en relación con canal lumbar estrecho. Tres: el central, que es la estenosis de canal, recesos laterales y foramen. Ok. Entonces ya habíamos visto que el diámetro siempre es fijo, más o menos lo que hay de aquí a acá y de aquí a acá, etc. Cuando nosotros vemos que hay un diámetro que se mueve, pues lo más probable es que tenga una estenosis de canal. Y ya sabemos cuándo vamos a decir que es leve, moderada o severa. ¿Ok? En una imagen con efecto mielográfico, cuando parece esto como salchicha, ¿verdad? De esas salchichas que antes, porque ya ahora ya ni venden, esas salchichas así, sabemos que tiene un chorizo. Sabemos que este paciente tiene un canal lumbar estrecho. ¿Cuándo decimos canal lumbar estrecho y cuándo decimos segmento lumbar estrecho, doctor, de hasta atrás? Me supongo que cuando es canal lumbar estrecho puede ser de un solo eje, cuando es estrecho sería de los tres, o sería de un. Eso, más bien es eso. Hay otra terminología que es de un solo nivel o multiniveles. O multinivel, ajá. Cuando estamos hablando de un solo nivel, nosotros lo manejamos como un segmento lumbar estrecho, es un pedacito, un segmento. Sí, ya cuando vemos más de dos, entonces decimos multinivel, ajá, o canal lumbar estrecho, ya sabemos que son varios. Ajá. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver algo de la espondilolistesis con espondilolisis, que aquí, ¿qué es lo que va a ocasionar? Cuando nosotros tenemos espondilolisis y espondilolistesis, ¿qué es lo que más ocasiona en el paciente? ¿Qué es la espondilolisis? Ajá, bueno, ¿qué es la espondilolisis? Espondilolisis, espondilolistesis, espondilosis. ¿Por qué, doctor? No, pero ¿qué son? Ya, ok, sí. Doctora, ¿qué es la espondilolistesis primero? Es el desplazamiento de un cuerpo vertebral. ¿Ya? Papita, ¿no? Ok, ¿y la espondilolisis? Ahí está más difícil. Sí. Ajá. Es la segunda. Se esquematiza mejor en el segundo, la espondilolisis. Lisis. Sí, se deshace, ¿no? Ajá. Pero no sé, a nivel articular o de los cuerpos vertebrales. ¿A qué nivel se deshace? No. ¿A qué nivel se deshace? Hay lisis, efectivamente, hay una ruptura. Eso.
¿De qué parte? Ah, se separan, ¿no? Ahí está, en la segunda, ahí es donde se ve. Se separan y se ven saber de los posteriores. Ajá, ¿a qué nivel? Exactamente. Ahí ¿Las va, películas? cerca. ¿La línea? No, De la parte interarticular, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, aquí lo que va a ocasionar cuando la vértebra se desplaza una sobre otra, quien más va a sufrir son los forámenes. Los forámenes, acuérdense que la raíz nerviosa tiene que salir forzosamente por los forámenes. No hay otro lugar por donde salga, no hay para dónde hacerse. Entonces, cuando hay desplazamiento importante, lo que va a sufrir más es el foramen. Fíjense aquí cómo este foramen no está tan bonito, pero casi siempre tiene como morfología de oreja, como si fuera una oreja. Y en este caso, el foramen está horizontalizado, prácticamente está horizontal. La raíz, obviamente, al salir está sufriendo en ese nivel. ¿Okay? Nosotros en resonancia, ¿cuáles son las secuencias que más utilizamos para hacer un estudio completo de columna? Que es en 35 o 40 minutos máximo y ya terminamos el estudio haciéndole muchas cosas. Siempre vamos a hacer un T2, vamos a hacer un T1 y una imagen en STIR.